Por lo que hace a mi intervención en el patrimonio histórico-artístico, yo distinguiría dos etapas. La primera, recién llegado a Logroño después de mis estudios en Roma, como ya había terminado el Concilio Vaticano II, pues había una tarea que emprender, y era la adaptación de los presbiterios a los nuevos conceptos de liturgia, de tal manera que el sacerdote presidiera la ceremonia de cara al pueblo, y que se ordenara el presbítero con los tres elementos fundamentales, entonces la sede, el altar y el ambón. Me tocó hacer algunas intervenciones en este sentido. Puedo recordar la de Santiago y sobre todo la de Cenicero, la del templo parroquial de Cenicero. De esas obras yo quiero subrayar sobre todo la de Cenicero, porque en principio el problema no era propiamente la intervención en el retablo, o vamos, la intervención en el presbiterio, sino que era necesario hacer una sacristía nueva debajo del presbiterio para eliminar la que ocupaba parte de la plaza, dándole salida a la nueva o entrada a la nueva desde la plaza, desde el nivel de la plaza. Eso me llevó ya pues a una reorganización entera del interior del templo y a diseñar un retablo. Yo creo que pues probablemente será el primero, al menos en nuestro entorno, que se hacía, resuelto con una estructura metálica y cerrado con paños de hormigón coloreado y tratado de alguna manera, labrado de alguna manera. Incluso ahí di una solución al problema del sagrario, que popularmente a lo mejor no es conocido, y es que modernamente, después del Concilio Vaticano II, se considera que el sagrario no tiene por qué estar en el sitio donde se va a celebrar la Eucaristía, y por eso normalmente se habilita una capilla para tener allí el sagrario. En este caso no teníamos la posibilidad de la capilla, y lo que hice fue que el retablo tuviera una rotura a una altura determinada, detrás de la cual estaba el sagrario, y que con unas cortinas se puede velar su existencia o se puede manifestar. Luego pues pasé unos años sin apenas intervenir en estos problemas, entre otras cosas porque me resultó muy difícil. Es decir, yo veía que había una no aceptación, incluso por la autoridad eclesiástica, por determinada autoridad eclesiástica, hasta que ya casi al final de mi profesión, al final, yo llevo unos cuantos años, por una serie de circunstancias, me ha tocado intervenir en el patrimonio de una manera constante. Desde intervenciones sencillas, como puede ser la reconstrucción de una cubierta, porque estaban en muy mal estado y había que defender el templo mediante una nueva construcción, una nueva cubierta, a la restauración de torres, y también a intervenciones pues mucho más importantes en el interior, en algunos edificios importantes, y que también han sido motivo de polémica. Pero sobre todo yo subrayaría o citaría aquí la intervención en la Catedral de Santo Domingo. La Catedral de Santo Domingo disponía y dispone de uno de los mejores retablos, no solamente de la provincia, sino de los grandes retablos españoles de Forment. Creo que era la última obra de Forment. Y estaba colocado en la Capilla Mayor, contra la Capilla Mayor. Al restaurarlo hubo que desmontarlo, y al desmontarlo nos encontramos con una arquitectura prodigiosa, la de la capilla. Cuando nos encontramos, al desmontar el retablo con lo que había detrás, pues se planteó el problema. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a colocar el retablo en el mismo sitio o lo ubicamos en otra parte? Teníamos la enorme suerte de que el brazo, la capilla llamada del Cristo, que es el brazo del Evangelio, el brazo izquierdo del crucero, pues tendría unos 30 centímetros más de amplitud que la del retablo, es decir, que el retablo podía encajar perfectamente. Pero después de tener una de las llamadas mesas redondas en el Colegio de Arquitectos, decidió la Consejería de Cultura respaldar el traslado del retablo y restaurar la capilla. Yo creo que después de hecha esta operación, la mayor parte lo ha aceptado y está encantada con lo realizado. He tenido la oportunidad no solamente de restaurar la capilla mayor, sino de completarla hace pocos meses con el diseño de vidrieras, que carecía de ellas, no tenía más que un cerramiento de vidrio, con diseño de vidrieras resuelto con alabastro, montada sobre una estructura metálica que obedece a ese diseño que utiliza mucho, que es de líneas verticales y horizontales, un cierto barroquismo, pero con líneas muy sencillas, y que lo puedo diseñar yo y encargarlo a un herrero.
¿Qué hicimos en la capilla para restaurarla? Pues, por supuesto, todos aquellos elementos que se podían completar porque habían sido rotos para colocar el retablo, como puede ser baquetones, columnas, columnillas, pues todo eso lo completamos. Sin embargo, cuando nos encontramos con capiteles o alguna zona figurada que estaba rota, esa la dejábamos tal como está. Otra intervención que hicimos en la capilla mayor de la catedral fue la de recuperar el nivel original del templo y por tanto del presbiterio, porque una excavación nos permitió perfectamente determinar cómo estaba. Y entonces allí colocamos un nuevo pavimento de piedra y sobre él el mobiliario que también tuve que diseñar y que se hizo en roble, sobre un estrado también de roble, de acuerdo con lo que nos había pedido la Consejería de Cultura, que era colocar algo que fuera reversible, es decir, que lo pudiéramos desmontar si fuera necesario. Una cosa que sí me interesaría es expresar mi reflexión sobre estas intervenciones, la historia de todas estas intervenciones, porque sé que es motivo de polémica muchas veces. Yo creo que hay que acercarse al patrimonio histórico-artístico con todo cariño, con ilusión y con un gran respeto. Es algo que recibimos del pasado, de generaciones anteriores, y que hay que respetar. Pero eso no quiere decir, a mi juicio, que hay que conservar todo. Hay que conservar lo que realmente es valioso. Y, por otra parte, si uno tiene que aportar algo para completar, o porque se trata de que un edificio hay que rehabilitarlo para otra función, pues no tener miedo a utilizar el lenguaje nuestro, el lenguaje del siglo de finales, ya del siglo XXI, finales del siglo XX y del siglo XXI. Actualmente está en proceso de construcción el Centro Parroquial del Espíritu Santo, aquí en Logroño. ¿Cómo se sitúa esta obra en el conjunto de obras religiosas que yo he realizado? Yo creo que supone la continuidad. Hay una diferencia, y es que mientras otros fueron construidos en solares amplios, donde el edificio, con todos sus anexos, tenía una libertad de movimiento en cuanto a los volúmenes, es decir, que era un edificio totalmente exento. En este caso es aparentemente exento, pero realmente de los 4 lados del solar rectangular, 2 de ellos dan, uno a calle y otro a una gran plaza interior peatonal, pero los otros 2 son como si fueran medianerías. No tienen edificaciones pegadas al templo, pero ahí no podemos abrir ni ventanas ni únicamente quizá unos huecos de luz. Eso supone unas limitaciones enormes a la hora de proyectar, porque además el solar ya estaba compartimentado en pedazos con distintas alturas de acuerdo con la normativa la normativa urbanística. Eso, repito, supone una enorme dificultad. A pesar de todo, pues yo he procurado que el edificio mantenga ciertas constantes de otros edificios, como es en el exterior la expresión de unos volúmenes muy claros. En este caso un volumen es el de las oficinas y viviendas, otro volumen es el grande del templo, y el tercer volumen, que está da a la fachada de la calle principal, es el torreón que, siendo interiormente el que aloja las circulaciones verticales, exteriormente sirve de soporte para el campanario. Todo el volumen es de hormigón visto, con el mismo lenguaje que ya yo utilicé en otros edificios anteriores, como puede ser el hogar sacerdotal, el centro parroquial de San Pablo. En conjunto creo que se puede decir que este edificio, a pesar de las limitaciones de tipo urbanístico con las que tuve que contar, pero que el edificio en sí pertenece a la línea de la arquitectura religiosa y supone una continuidad dentro de mi trabajo como arquitecto en la arquitectura religiosa.